Hablemos un poquito de la necesidad de evaluaciones otoacústicas y las señales de alerta que puede tener un bebé en cuanto a problemas auditivos o problemas en la garganta. Mira, fíjate, cuando se trata de lo que son las capacidades de escuchar en recién nacidos, eso es algo como el proceso neurológico no ha finalizado, el proceso de desarrollo es muy dependiente de muchos factores. Antes de entrar en lo que es la sordera o la hipoacusia, que ya tenemos un médico que se habla, habría que hablar sobre el concepto per se de lo que son los factores de riesgo. Una persona está en riesgo de desarrollar sordera si tiene varios factores, como por ejemplo una historia familiar de personas con sordera, una historia de que durante el embarazo hubo utilización de medicamentos que se consideran ototóxicos, como es la gentamicina, la micacina. Hay todo un listado dependiendo del tipo, si es antibiótico, si es diurético, si es lo que es. Y también están otros factores como son el desarrollo intrauterino. Se creía anteriormente que el retraso en el desarrollo intrauterino era un factor de riesgo, pero hay estudios, como uno que lanzó la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología en 2018, que habla sobre que realmente es un factor de protección, porque ellos entienden que quizás por la administración de esteroides para proteger la vía respiratoria en esos que nacen de menos de 1.500 gramos de peso, que nacen a las 32 o 35 semanas en ese periodo, que eso los protege y que por eso no hay esa evolución tan torpe. Pero fuera de esos factores también tenemos los niños que nacen, por ejemplo, ictéricos, que eso es con la piel amarilla, que los mandan a fototerapia. Todavía hoy en 2021 no se ha podido determinar el porcentaje de bilirrubina que tiene que estar alta para poder definir que la persona por esa bilirrubina alta va a desarrollar una sordera. La sordera es la limitación para escuchar una serie de sonidos o la incapacidad para escucharlos. Y yo siempre le explico a los pacientes que el escuchar es como si uno tuviese un arco iris en el oído, que el escuchar cada sonido tiene su color. Y si uno lo ve desde la óptica, desde la capacidad visual, cuando uno mira un arco iris, si uno no puede ver el amarillo, uno no puede ver el verde, no puede ver el anaranjado. Entonces así mismo sucede con el oído. Hay sonidos que son mezclas que uno no los capta bien porque tiene células que están lesionadas. Entonces en el caso de los sonidos, imagínate un color diferente para cada tecla de un piano. Las que te faltan no son necesariamente recuperables. Entonces, dentro de ese espectro influye mucho lo que es la parte de la circulación sanguínea cerebral. Los niños que nacen, que han tenido infartos o áreas de isquemia en el cerebro, que han tenido hipoxemia, que es la falta de oxígeno cerebral. Por ejemplo, yo vi casos de niños que hicieron dengue, que tuvieron que tener transfusiones sanguíneas y no fueron recuperables desde el punto de vista neurológico. En su totalidad, eso influye. O sea, cuadros neurológicos específicos en los niños influyen en la parte de la audición. Entonces, todo ese listado hay que depurarlo y tratar entonces de identificar cuál factor tiene el niño y enviarlo a hacer un estudio de audición. Es decir, que desde el embarazo yo tengo que ir cuidando la audición. Absolutamente, porque los medicamentos que se ponen a la madre sí pasan la barrera placentaria, algunos pasan, y esos que son ototóxicos tienen un efecto muy importante, y es en el tercer trimestre del embarazo en el que se comienzan a desarrollar muchos cambios en lo que es la parte del desarrollo del riñón y la parte del desarrollo de la vía respiratoria. Fíjense que, por ejemplo, un paciente que nace antes de tiempo le ponen, por ejemplo, surfactante si tiene una dificultad respiratoria a nivel pulmonar. Pero fíjate, lo que no todo el mundo sabe es que en el oído hay tejido respiratorio. El oído no es independiente de la vía respiratoria, al contrario, forma parte de la vía respiratoria alta. Entonces también, si tú tienes un paciente en intensivo que no tiene capacidad para ventilar solo y hay que ponerlo en un aparato, una mecánica de ventilación asistida, eso influye porque hay un cambio de presión en la parte respiratoria que también se maneja a nivel del oído. Y es la misma presión que se afecta cuando una persona, por ejemplo, se sumerge en el agua muy profundo, como barotrauma y eso. Entonces, la circulación, la parte respiratoria, el desarrollo biológico en el último trimestre,
los medicamentos que se le administran a la madre, los medicamentos que se le dan al recién nacido. Después de que nace, muchos que hacen, por ejemplo, sepsis y hacen una serie de cuadros respiratorios, se le pone un diurético y la furosemida, dentro de algunos de los que están, produce mucho efecto de toxicidad al oído. Y eso es importante, porque uno inmediatamente sale el paciente de intensivo, puede ser 3 días, puede ser 4 días. Se le debe de hacer unas emisiones autoacústicas. Hay libros, por ejemplo, que hablan, o estudios, publicaciones, que hablan sobre hacerle potenciales. Los potenciales son, para ir detallando lo que son los estudios, son una medición de la capacidad de captación del sonido, que va desde el punto de entrada, que a nivel de la cóclea, o sea, porque esto es neurológico, hasta la corteza cerebral. Es como un electroencefalograma, pero dirigido hacia escucha o no escucha. Y eso se hace cuando ya hay un cierto desarrollo neurológico. Entonces, hay estudios que apoyan que se haga después de los 3 meses de edad. Realmente nosotros a nivel nacional no puedo decir que yo puedo citar una ARS que tenga cobertura para ese estudio. Y son pocos los centros donde se hace ese estudio. ¿Dónde se realiza? Ese estudio tengo conocimiento de que se hace en Cliva, se hace en varios centros. Yo te puedo pasar un listado de alternativas. Pero de primera entrada, en esos primeros 3 meses, se puede obtener mucha información haciendo lo que son las emisiones autoacústicas y la timpanometría con los reflejos taquiales. ¿Qué pasa? Las emisiones autoacústicas son enviaciones de sonido a nivel del oído, donde se determina que ha habido una captación o no del sonido a través de la membrana timpánica y qué ha pasado. Automáticamente ese sonido pasa, nosotros podemos determinar que el paciente escucha. El inconveniente con eso es que no necesariamente nos da el volumen preciso en cuanto a todos los tonos, como lo haría una audiometría, como lo haría unos potenciales, no nos da toda esa información. Pero igual tenemos lo que es la timpanometría, que nos habla sobre el funcionamiento del oído medio, y tenemos los reflejos estapediales, que son un gráfico que nos avisa sobre cómo reacciona el oído en situaciones de emergencia de sonido. Nosotros todos los seres humanos tenemos un musculito o unos musculitos que se encargan de alar la membrana timpánica cuando viene un sonido fuerte para tratar de inmovilizarla, para que el ruido, si es estruendoso, no llegue a moverla tan fuerte que se produzca una vibración en la cadena de huesos que está detrás, que genere el mismo golpe de sonido en la cóclea y después eso se transmite al cerebro, o sea, para evitar una lesión. ¿Por qué? Porque adentro de la cóclea, que es el órgano que tiene el nervio auditivo, hay como si fuera un piano. Ahí que viene el piano, que parece un arcoíris. No sé si me sigue. Yo soy medio rosita fresita con eso, porque me encanta. Entonces, ahí tú tienes que cada tecla es una celulita. Y cuando pasa ese sonido estruendoso, hay células que mueren, que no van a volver a regenerar. ¿En qué edad, o sea, en qué momento yo puedo empezar a identificar las señales de alertas auditivas con un bebé? Pero desde que nace. Fíjate que tú, cuando nace, tú comienzas a llamar y tú ves una respuesta con la parte visual. A partir de ese momento, se van trazando las semanas y tú puedes identificar si reacciona con un susto ante un ruido abrupto, si gira la cabeza ya cuando tiene varios meses, 3 meses promedio, si gira la cabeza para identificar sonido. Si no lo hace con 3 meses realmente, porque hay niños que con menos de ahí se voltean. ¿Entiendes? Entonces, tienes que tener como un ojo con eso, porque ellos van reaccionando. Igual al balbucear, cuando comienzan a hablar, cuando comienzan a gorjear, a hablar propiamente, emiten sonidos similares a los que escuchan. ¿Entiendes? Entonces, se va convirtiendo en un proceso en el que es como si fuera una marcha. Primero abren los ojos, pestañean fuerte ante la persona que palmotean, o los sonidos abruptos, reaccionan con llanto, o porque se asustan, después comienzan a girar la cabeza, comienzan a identificar de dónde es que viene el sonido, girándola completa, no solo los laterales, sino levantando, mirando a papá, mirando a mamá. ¿Entiendes? Eso es así, eso es precioso. Si tiene un problema de desarrollo motor, uno igual va a ver la reacción porque ellos van a tratar de identificar con la vista. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces,
Ya yéndonos un poquito de lo que es la parte auditiva, vamos a la parte de la garganta. Hay señales de alerta respecto a lo que conversábamos anteriormente a la laringomasia y esos daños que se pueden ocasionar a nivel de la laringomalacia es una condición de inmadurez del cartílago de la laringe, que es de la garganta, que es parte de un equipo, vamos a decir, que se encarga de producir sonido, de respirar y de todo lo demás. La función de la laringe es esa, emitir el sonido, o sea, hacer una cavidad de resonancia y también enfocarse en la protección de la vía aérea. Entonces, lo que sucede es que no es un proceso inflamatorio, no es un proceso infeccioso, es una alerta de que hay una inmadurez en esa parte. Y con otras condiciones que sí son de proceso inflamatorio, como es la laringotraqueobronquitis, la laringotraqueitis, hay procesos inflamatorios que se van a oír, por ejemplo, como el niño tose o la niña tose y suena como que es... nosotros los viejitos de antes le decían, uno tose como un cajón viejo, como un radio dañado, se oye como una cosa fuerte y solamente es al toser. La laringomalacia no es toser, la laringomalacia es una alteración en la respiración que puede producirse cuando la persona inspira. Es una inspiración forzada, lo que uno percibe cuando uno camina alrededor de un niño que tiene esa condición. Y usualmente no aparece en la primera semana ni en la segunda semana, sino que tarda unas semanas más, puede ser al mes y medio, quizás 2 meses, cuando aparece esa respiración extraña que empeora cuando se alimenta y que luego puede cursar con un poquito de tos dependiendo de la magnitud. Tiene su clasificación de leve, moderada, severa. En casos muy severos, ya cuando el niño intenta inhalar, todo el cartílago colapsa y muchas veces se ve la necesidad de hacer una traqueostomía. Pero eso se identifica porque tiene incluso déficit en la saturación, o sea, en la oxigenación de la sangre y demás. O sea, no es que pasa desapercibido, pero es importante cuando uno ve o siente una alteración en la parte respiratoria, automáticamente observarla. Hay veces que corren al pediatra o corren a emergencia y no se dan cuenta de que es algo crónico, que tiene varias semanas, varios meses sucediendo. Y que realmente, en el caso de la laringomalacia, en el grado leve y en el grado moderado, muchas veces con el pasar de los meses se resuelve eso. Y usted, según su experiencia, su especialidad, ¿a partir de qué edad usted recomienda que se le inicie el seguimiento con un otorrino a otorrino? En el primer mes, es importante. Incluso, yo le digo primer mes, porque no todo el mundo tiene el privilegio de nacer en un centro donde se le puedan hacer las emisiones autoacústicas y la timpanometría con los reflejos antes de egresar. Pero lo recomendable es en las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque en ese momento uno puede automáticamente verificar si hay algún tipo de alteración. El otorrino no solamente va a verificar si escucha, eso es importante. Ver si tiene, por ejemplo, una fosa nasal tapada por coordinación con una atresia, que es una estrechez, un colapso, vamos a decir, de nacimiento de una de las fosas nasales. Ver si tiene alguna otra condición. Hay niños que nacen con el paladar hendido, que necesitan asistencia, porque aunque eso se resuelva por maxilofacial o por otra área, de inicio nosotros vamos a ver que presentan muchas inflamaciones nasales, porque el jugo gástrico pasa a la fosa nasal y produce rinoceronte y produce rinite. Y a veces la mamá, como es tan pequeñito, no se le ocurre agarrar un cepillo de dientes ni un bajalengua y revisarle esa parte. Entonces es bueno saber, me la estoy llevando, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene esto? Hay niños que nacen incluso con orejas de implantación baja, orejas que están muy por debajo de la línea de la localización del ojo, del canto externo, y eso es un aviso de que hay algún tipo de síndrome y puede venir con varias alteraciones genéticas que, como es tan pequeño y tan delicado, muchas veces simplemente le ponen el gorrito, creen que el gorrito le está presionando hacia abajo la oreja y no notan que hay una diferencia en cuanto a la distancia. O sea, es que son tantos los detalles que es mejor que no lo saquen sin llamar, sin avisar, sin que se revise, se le haga estudio. Y eso es tan puntual que, por ejemplo, yo puedo tener niños que me hacen amigdalitis frecuente porque tienen muchas caries. Y eso el pediatra lo ve, tiene que llevarlo al odontólogo y se queda así.
se le pone el antibiótico y después se va. No es una crítica al pediatra, yo conozco pediatras que son impresionantes, pero independientemente de eso, yo tengo mucho respeto hacia las diferentes especialidades. Pues yo realmente me siento más que agradecida por venir a conocer. Hace tiempo que yo estaba buscando un especialista respecto a estos detalles, porque yo sé que hay mucha información que tenemos para compartir al respecto.